de 3 data centers muy bonitos en la Comunidad de Madrid y que precisamente Enrique pues es el director, el manager de toda esta iniciativa. Por supuesto, también van a participar, como en otras ocasiones, nuestras compañeras del área de difusión, marketing y que Alejandra Lozano Payás y Erika Navarro Sánchez, y que van a comentar algunas de las actividades posteriores y esperamos que este evento pues, sea de vuestro agrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues bueno, pues efectivamente desde ahora hasta las 4:20 aproximadamente, hora España, que sería, entiendo que 9:20 hora México, Enrique nos va a explicar cómo son los data centers, qué ventajas tienen, qué tecnología tiene Microsoft desde un punto de vista de eficiencia, de seguridad, las generaciones que tiene estos data centers y distintos proyectos y actividades muy interesantes que precisamente a mí me sorprendió cuando recientemente en una de las sesiones que tuve el honor de participar, pues nos explicó con detalle todo esto. Entonces me animé a invitarle y que nuestra comunidad, que es una comunidad amplia, por ejemplo, en esta sesión tenemos en LinkedIn más de 460 registrados, pueda conocer de primera mano estas tecnologías y puedo también conocer luego aplicaciones, que esa es la parte un poco que quiero hablar yo. Yo voy a hablar un poco como desde el punto de vista de visión global, también de experiencia propia en aplicaciones y desarrollos y también por las posibilidades que puede tener de cara a una compañía en base o a una organización en base a los distintos niveles de implantación que tenga el modelo de Azure, ¿no? Posteriormente, pues vamos a hablar de casos de éxito y testimonios que nos va a presentar Execute en México y Indy Denanford, que como sabéis tenemos un acuerdo que ya tenemos varios años en el cual vamos avanzando y ya pues vamos a comenzar con la sesión. Si tenéis alguna pregunta o duda, por favor, a través del chat. Intentaría, después de que Enrique hable, pues en la primera parte de la sesión, pues poderlo responder. No sabemos si va a haber muchas preguntas, si hay alguna pues que se pueda responder a lo mejor posteriormente, pues nos dejáis los datos y ya pues lo trasladamos, pero a priori pues vamos a utilizar el chat, si os parece, para poder comunicarnos, ¿de acuerdo? También al final de la sesión pues podéis tener una parte de preguntas o cuestiones. Y bueno, ya sin más, me gustaría presentaros a Enrique Ruiz Pérez, que es el Data Center Cloud Region Lead, es el líder de la región cloud de los data centers específicamente en España, y además es responsable y director de todas las iniciativas de empleabilidad de Microsoft Spain que afectan a miles de personas, ¿verdad? Él tiene pues una formación técnica y una gran experiencia en distintas compañías y sectores, pero realmente yo me centraría más en su experiencia profunda de 17 años ya en Microsoft, con varios premios recibidos por su aportación al crecimiento y éxito, ¿no? Es del Gold Club, ¿no? Es una de las personas que podemos decir en España, no hay muchas que hayan conseguido cuatro premios, cuatro Gold Badges, insignias dentro del Gold Club de Microsoft. Y bueno, sin más, pues me gustaría, por favor, Enrique, si te parece, te doy paso. ¿Me escuchas, Enrique? Sí, muy bien, Javier. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, voy a coger entonces yo el control y comparto yo Por pantalla, ¿verdad? favor. Un Sí, momentito. perfecto, por favor. Bien, pues muy bien. Ahora mismo ya debería estar Se listo. nota que conoces muy bien Teams. Ha sido inmediata la compartición, o sea que Bueno, perfecto. bueno, bueno. Estamos en Podemos casa, confiar estamos en con él. las tecnologías de la casa. Perfecto. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a ti y a Nanfor por organizar este webinar. Encantado de participar. Y bueno, como comentaba Javier, ¿no? Hoy hablaremos de innovación alrededor de los data centers. Comentaremos cómo son las arquitecturas que tenemos en los data centers que estamos construyendo actualmente dentro de Microsoft y sobre todo las características que tienen los data centers de hoy y los que
tendrán los del futuro, ¿no? Microsoft invierte mucho dinero en innovación, en investigación en este sentido, y en los años que llevamos creando data centers hemos ido creando muchísimas tecnologías que se han ido aplicando y que se están aplicando a día de hoy. Y hay otras yo creo que muy interesantes, ¿no? Muy novedosas, de las que hablaremos pues en estos minutos. Como decía Javier, tendremos, yo creo, un poquito de tiempo para responder cuestiones más adelante, con lo que os animo a que las lancéis a través del chat para que las podamos responder posteriormente, ¿no? Entonces, paso ya a daros un poquito una visión general, ¿no? de la nube de Microsoft. Sabéis que la nube de Microsoft no solamente es nube de Azure, es también nube de Microsoft 365, es también nube de Dynamics 365. Todo eso pues necesita unos equipos, necesita pues un sitio donde ejecutarse para dar este tipo de servicios. Ahora, además, está especialmente pues, en las noticias todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y los servicios que hemos incorporado recientemente a Azure por nuestra asociación con OpenAI, ¿no? Por ejemplo, relacionados con inteligencia artificial. Como digo, todo esto se ejecuta en estos equipos, en estas nubes, que al fin y al cabo está compuesta por un conjunto de data centers. Estos data centers están agrupados en regiones y actualmente ya tenemos un número bastante por encima de 60 regiones, como veis en la imagen. Todas estas regiones, con ese número nos hace distinguirnos muchísimo de nuestros competidores, es más del doble del siguiente y Hyperscaler. Y todas ellas están conectadas por una red privada. Esa red privada, que está compuesta por cables de alta velocidad, fibra, cable submarino, pues modo óptico, ¿no? Pues tiene una longitud equivalente a 7 vueltas a la Tierra, ¿no? En longitud. Sigue creciendo continuamente, tanto en las inversiones en nuevas regiones como en la extensión de la propia red y en los puntos de acceso que ofrecemos a los clientes y a los partners para conectarse a esta red interna, ¿no? Adicionalmente, dentro del conjunto cuando implementamos este tipo de regiones, somos digamos, muy escrupulosos con el cumplimiento normativo. Somos también el hyperscaler que más normativas cumple a nivel mundial, no solamente las definidas y las más habituales, sino también muy específicas en muchas ocasiones para cada una de las regiones, cada uno de los países en donde opera Microsoft. De forma que los clientes puedan tener todas las garantías desde el punto de vista de cumplimiento, no solamente de disponibilidad de los servicios, sino también cumplimiento normativo. Bueno, haciendo un poquito zoom a lo que corresponde a una región. Estamos construyendo varias regiones. Ahora mismo en este webinar sobre todo tenemos audiencia de España y de México. En los dos sitios estamos muy cerca de abrir una nueva región y las dos regiones, tanto en España como en México, se corresponden con esta estructura que estoy enseñando ahora mismo. Es una estructura de 3 zonas de disponibilidad conectadas entre sí. Esto significa 3 ubicaciones distintas con una separación de varios kilómetros entre cada una de las ubicaciones y con líneas de alta velocidad conectando de forma redundante cada una de estas ubicaciones. Cada zona de disponibilidad, a su vez, está compuesta por uno o varios data centers. Por ejemplo, en el caso de España, en la apertura inicial la haremos con 3 data centers, pero ya se están construyendo 3 más. Van a ser 6 data centers y estamos trabajando ahora en la siguiente fase de ampliación, ya la tercera fase. Pues, algunos de vosotros habéis visto algún anuncio, por ejemplo, no hace mucho, conjuntamente con Ferrovial aquí en España, donde hemos adjudicado, por ejemplo, uno de sus data centers de segunda fase ya de construcción. Estamos ya trabajando en esas ampliaciones porque las estimaciones que tenemos de demanda son de un crecimiento exponencial y estamos adelantando mucho todo esto, ¿no? Bueno, pues estas regiones a su vez, como decía, están compuestos por esos data centers, cada uno con alimentación independiente, cada uno con comunicaciones independientes, cada uno con refrigeración independiente, de forma que si hubiese algún fallo en alguno de estos elementos, el resto de zonas de disponibilidad están funcionando, el resto de data centers, y en un gran número de servicios el cliente no nota ningún tipo de afectación. Hay muchos servicios directamente ofrecidos dentro de la nube de Azure que ya nativamente incorporan la alta disponibilidad, de forma que hacen transparente también al cliente y mucho más sencillo el trabajar en ese tipo de situaciones. Si bien algunos clientes, si lo prefieren, pueden crear su propio esquema de alta disponibilidad, pues jugando con los distintos data centers, las distintas zonas de disponibilidad con los que pueden desplegar las distintas cargas.
Un aspecto muy importante cuando estamos hablando de nube es también la seguridad. En este caso, de nuevo, tenemos un factor diferencial desde Microsoft y es que somos el único hyperscaler que además somos fabricante de productos de seguridad. Y esto hace que la seguridad esté nativamente ya incorporada desde el principio en la definición de nuestros data centers y en toda nuestra tecnología. Por el volumen de usuarios que tiene Microsoft a nivel mundial con todos sus distintos servicios, tenemos pues capacidad de poder detectar de forma muy rápida, de forma muy temprana, las amenazas. Estamos analizando una media de unos 24 billones, me parece como trillones, ¿no? En modelo americano, 24 billones españoles de señales cada día. Esto significa, pues bueno, aparte lógicamente muchísima capacidad de análisis, indica que tenemos muchos sensores que nos permiten detectar, como digo, esas amenazas de forma muy temprana. Hablamos también de 470.000 millones de emails al mes. Y bueno, de todo eso forma parte de una gran inversión que está haciendo Microsoft, en unos 20.000 millones de dólares en 5 años en ciberseguridad. Como parte de los trabajos que hacemos de seguridad, ayudamos no solamente a las organizaciones, sino también a los gobiernos a defenderse de distintas amenazas. Un tema muy llamativo, por ejemplo, es el actual que ocurre en Europa con Ucrania, ¿no? Y con la propia guerra de Ucrania. Estamos prestando ayuda al gobierno ucraniano, no solamente al gobierno ucraniano, sino a muchos otros gobiernos que se sienten amenazados también pues, por esta situación bélica que existe. Y Ucrania, por ejemplo, como parte de sus medidas de seguridad, ha decidido subir a la nube de Azure 16 de sus 17 ministerios, con toda la información que hay. Es un ejemplo muy claro en donde pues un cliente, cuando se siente realmente amenazado, entiende que la nube es el sitio más seguro en el que puede contar. El nivel de seguridad que hoy en día puede ofrecer Azure, pues no lo puede crear ninguna empresa a nivel privada. Hay muchísima distancia en ese sentido, ¿no? Por eso aprovecharse de esas ventajas masivas y de esa inversión que hace Microsoft para también los propios clientes puedan usarlo, ¿no? Bueno, pues este es uno de los aspectos importantes. La parte de seguridad, por ejemplo, para moverse en la nube. Pero otro aspecto muy importante es la energía, que ahora también, pues, si hablamos del escenario europeo, también es un elemento muy sensible provocado precisamente también por esta situación bélica. Tenemos análisis por las cuales, y esto son distintas consultoras, por ejemplo, la información que aparece ahí es de la consultora WSP, es una consultora especializada en análisis de impacto medioambiental, en el que ha calculado la eficiencia que representa la nube de Microsoft respecto a un entorno tradicional on-prem, en el que el propio cliente mantiene sus sistemas de datos, sus CPDs, etcétera, ¿no? Y hablamos de un 93%, hasta un 93% de más eficiencia en consumo energético. Y cuando hablamos de consumo energético estamos hablando también de impacto en la huella de carbono y esa métrica también pues, nos dice que hay hasta un 98% de más eficiencia. Todo esto, ¿por qué? Pues sobre todo gracias a las enormes optimizaciones que se consiguen a la hora de manejar grandes data centers, a la hora de manejar grandes entornos y compartir pues la capacidad de cómputo, la capacidad de almacenamiento entre distintos clientes de forma que es mucho más óptimo desde el punto de vista de energía un entorno de nube pública. Esto es muy importante porque especialmente para clientes europeos las normativas empiezan a obligar a todas las organizaciones a tener en cuenta este tipo de aspectos. Bueno, pues si hacemos un poquito más de profundidad en ese consumo energético y por qué se consigue tanta eficiencia, tenemos que hablar de toda la historia de Microsoft creando data centers. Microsoft ya lleva bueno, pues desde el 98 creando data centers y desde ese tiempo ha ido evolucionando y ha ido creando lo que llamamos distintas generaciones de data centers, cada una de ellas incorporando distintas mejoras en muchos aspectos. Algunos recordarán que allá por el 2010 Microsoft lanzó lo que era la primera versión de Azure, en aquel momento se llamaba Windows Azure, y que en 2014 fue renombrada a Microsoft Azure, como el nombre que tiene hoy en día. Estamos hablando de 13 años en donde la tecnología ha evolucionado de forma muy, muy rápida. Todas estas generaciones han ido ocurriendo.
En la generación 9, que es la última que veis en esta imagen, se refiere a la que se está usando hoy en día, tanto en España como en México, para la creación de las regiones cloud. Estamos hablando de un PUE de 1.12. Los que conozcáis terminología relacionada con data centers, pues enseguida seguro que os asombráis porque es una métrica muy agresiva comparado, agresiva o muy eficiente comparado con los estándares del sector. PUE es una métrica que nos permite medir la eficiencia de energía. Básicamente es el cociente entre toda la energía que entra en el data center y cuánto de esa energía realmente llega a los equipos informáticos. La diferencia entre ambas es pues, la energía que se gasta en refrigeración de equipos, consumo interno del propio data center para la propia operación, etcétera, ¿no? Hablamos de que a los principios de la construcción de los data centers hablábamos de un ratio de 2, es decir, la mitad de la energía que se consumía en el data center se destinaba a otros elementos que no tenían que ver con los propios equipos informáticos, y hoy en día estamos por el 1.12. Estamos liderando las métricas del mercado, incluso dependiendo de la región y del clima de la región, pues podríamos estar hablando de pues, inferiores a ese 1.12. El 1.12, por ejemplo, es el PUE que tiene la región de España y la región de México. En ambos casos por esa generación que estamos hablando, ¿no? Para poder llegar a esto, pues estamos hablando de data centers que están optimizados para poder trabajar con altas temperaturas, con equipamiento hardware especial. Otro tipo de optimizaciones, por ejemplo, que se han incorporado tiene que ver con los racks preensamblados para que pueda montarse el data center de forma muy modular, evitando errores de configuración, evitando problemas a la hora de la instalación de todo el equipamiento, ¿no? Y tiene que ver con toda esa eficiencia que mencionábamos y relacionada con esa masa crítica que se puede conseguir solamente a la escala de entornos de nube pública. Bueno, seguimos hablando de optimización y de innovación. Es un elemento, es un hecho que la inmensa mayoría de todos los centros de datos hoy en día, los centros de datos modernos, trabajan normalmente con energía verde, como es en el caso de Microsoft, que además forma parte de su compromiso para poder trabajar hasta el 2030 ya totalmente con energía verde, y para el 2050 haber eliminado toda la huella de carbono que ha generado Microsoft desde su creación en 1974. Pero hay un elemento que todavía en los data centers de todo el mundo potencialmente genera CO2, genera impacto de carbono, y tiene que ver con los sistemas de respaldo en caso de fallo de la alimentación al propio data center por parte de las subestaciones eléctricas que lo nutren. Hoy en día los data centers son autónomos. En ese caso de fallo de la alimentación disponen de motores diésel, grandes motores diésel que generan energía suficiente para mantener funcionando indefinidamente el data center hasta que se restablezca la alimentación. Estos motores obviamente son motores de combustión y generan impacto en la huella de CO2. Por eso Microsoft está trabajando en sustituir ese tipo de motores, en este caso por células de combustible. Y hay una buena noticia que ocurrió hace unos pocos meses, esto fue en junio o julio del año pasado. Microsoft por fin, y por primera vez en el mundo, consiguió crear una célula de hidrógeno capaz de sustituir a un motor diésel. Estamos hablando de una célula capaz de generar 3 megavatios de energía y sustituir, por lo tanto, la potencia de los grandes motores diésel que se usan en ese tipo de centros de proceso de datos, ¿no? Normalmente estos centros de procesos de datos tienen varios de estos motores y serían sustituidos por varias de estas células. Esto ya digo, ya existe, la tecnología ya existe, se ha probado, ha sido hace unos poquitos meses, y se irá incorporando en los nuevos data centers, lo cual ya hablaremos de energía 100% verde. Avanzando en más áreas de innovación que tienen que ver también con la optimización del consumo de la energía, pues es obligado a hablar del proyecto Nantic. El proyecto Nantic es un proyecto que Microsoft lleva años invirtiendo, es un proyecto en el que está creando configuraciones de data center sumergibles dentro del mar, para, pues de nuevo, evitar todo la energía que hay que gastar en la propia refrigeración y valiéndose de la propia refrigeración del entorno marino. Vamos por varias versiones de este tipo de proyectos.
Las últimas versiones hablábamos de contenedores conteniendo 12 racks con casi 900 servidores dentro del rack. Y como os imagináis, una vez que este tipo de contenedores se sumerge en el fondo marino, estamos hablando de unos 40 metros de profundidad, una vez que se sumerge ya no permite mantenimiento de esos servidores. Por lo tanto, tiene que estar configurado muy bien interiormente todo el equipamiento, y si un elemento falla, tiene que ser sustituido por otro, pero no puede ser reemplazado. Los contenedores están pensados para poder trabajar hasta 5 años sin ningún tipo de mantenimiento. Tampoco sin gasto de energía en refrigeración. Con este tipo de escenarios, que además son escenarios que desde el punto de vista térmico son óptimos para el equipamiento, conseguimos una tasa de fallo que es un octavo de la tasa de fallos de equipamiento hardware normal en equipos en tierra, lo cual es muy eficiente desde ese punto de vista, ¿no? Microsoft, como digo, sigue invirtiendo en esto, ha creado un centro en Francia que es donde se ensambla este tipo de contenedores. Las pruebas actualmente se están realizando en la costa de Escocia. Estos contenedores se desplazan hasta Escocia, y, por ejemplo, veis ahí alguna imagen en donde aparecen pues, cámaras con inteligencia artificial identificando pues, la fauna marina, y para analizar el impacto que pudiese tener también en la fauna marina el hecho de tener contenedores generando valor en el mar, ¿no? En ese sentido forma parte de toda la investigación, y de momento sigue estando todavía en una fase de investigación, no se está usando en producción, pero tendremos muy cerquita el poder tener este tipo de data centers. Bueno, otro elemento, otra área de innovación en la que Microsoft está invirtiendo muchísimo es en la sustitución de la refrigeración por aire para ser sustituida por refrigeración líquida. Aquí hablamos no es la refrigeración líquida la que podemos entender cuando hablamos de ordenadores en casa, ¿no? Donde tenemos pues, un circuito líquido para alimentar el procesador, etcétera, ¿no? Aquí hablamos de sumergir el equipo entero en una solución líquida, que es un líquido especial que permite ebullir a 50 grados centígrados, tras esa ebullición el líquido es recogido, se vuelve a condensar y forma parte de un circuito cerrado. Estamos hablando de un sistema de 2 fases. Nosotros, Microsoft ha sido el primer proveedor de nube pública en incorporar esto de forma en producción. Ya hay algunos data centers que cuentan con ello. Como veis, cambia bastante la disposición de los racks. Pasan de ser verticales a ser horizontales para poder tener este tipo de elementos. Obviamente el líquido que se usa es un líquido que no interacciona con los elementos electrónicos del distinto equipamiento, pero dispone de muchísimas ventajas. Desde luego hay una ventaja muy grande, y es menor consumo energético para la refrigeración de los equipos, pero además permite aumentar la frecuencia de reloj de los procesadores sin riesgo a daño de hasta un 20% de overclocking, lo cual es un elemento pues, que va a estar presente muy claramente en la siguiente generación de data centers. Bueno, otro aspecto importante en el que Microsoft trabaja también tiene que ver con sostenibilidad, pero en este caso con los desperdicios, con la basura. Si tenemos en cuenta las cifras que se manejan, pues estamos hablando de 55.000 millones de toneladas de basura al año generadas por los grandes centros urbanos, y lógicamente esas toneladas de basura generan además más efecto invernadero. De toda esa basura, el 70% de los elementos, los materiales que son peligrosos para el medio ambiente, provienen de desechos relacionados con la electrónica. Por lo tanto, estos tipos de aspectos está cobrando muchísimo impacto, muchísimo protagonismo en las medidas de sostenibilidad. Y Microsoft está comprometido con ello. Microsoft ha comprometido a no generar basura con los elementos electrónicos en el 2030. Ya ahora mismo estamos planificando dentro de 2 años, en el 2025, reducir a un 90% toda nuestra basura asociada a los data centers, y llegar a cero, como decimos, en el 2030, al final de la década. Esto es muy importante porque cuando hablamos de data centers hablamos de cantidades enormes de equipamiento de computación. Estamos hablando ahora mismo que Microsoft está manejando más de 4 millones de servidores en los más de 160 data centers que tienen alrededor de todo el mundo, y la media de uso de vida útil de cada uno de los servidores pues es de aproximadamente 5 años. A los 5 años hay que reemplazarlos.
Entonces, lo que está haciendo Microsoft es crear centros de reciclaje de este tipo de equipamiento junto con los nuevos data centers, de forma que se puedan reusar esas piezas. A veces son reusarla en otro tipo de equipamientos dentro de la industria, pero muchos de ellos se pueden reciclar. Hablamos de memorias, hablamos de procesadores. Lo único que no se recicla son los discos duros que se destruyen por confidencialidad. Pero otro tipo de utilidades, por ejemplo, son las colaboraciones que hacemos con colegios, con escuelas, para que puedan reusar ese equipamiento reciclado como parte de los procesos de enseñanza de los alumnos. Bueno, hemos hablado muchísimo de tecnología, pero otro aspecto muy importante dentro de los data centers es el almacenamiento, la capacidad para almacenar información. Hay un hecho muy importante que no es muy visible, pero es muy importante cuando hablamos de almacenamiento a largo plazo, y es que en muchos casos, si queremos conservar información durante muchos años, requiere regrabar esa información en otro medio. Porque dependiendo del tipo de elemento, estamos hablando de vidas útiles que van entre 3 5 años, como puede ser la de un disco duro normal, hasta pues 30 años, si hablamos ya de los dispositivos que se usan actualmente, como las cintas, para poder almacenar de larga duración la información. Pero claro, 30 años, cuando hablamos de información que puede ser muy, muy importante, pues es poco tiempo. Microsoft está invirtiendo en tecnologías alternativas, y una de ellas es la que aparece aquí con el proyecto Silica, que es un proyecto que ya está en producción y se está usando de forma habitual. Es un proyecto que permite grabar información en modo solo lectura posteriormente, es en cristales de silicio. Ese tipo de cristales son capaces de soportar temperaturas superiores a los 100 grados centígrados, radiaciones de microondas, inundaciones, incluso radiaciones provenientes de llamadas solares, etcétera, ¿no? Entonces, hay información, ya digo, muy sensible y de hecho la primera que se eligió para poder grabarlo fue, y esto es una anécdota, la película en colaboración con Warner Bros., la película de Superman de 1978, ¿no? Veis ahí en la fotografía cómo pues, el almacenamiento se estaba haciendo en unas cintas, tiene un espacio que ocupa bastante, como veis, y toda esa información de esa película, del original, pues fue grabada en el disco que veis, que se sujeta también en la imagen y que forma parte del archivo. Hoy en día Microsoft ya está usando esto, está disponible en algunas de las regiones para que los clientes lo puedan solicitar y grabarlo de esa forma. Tenemos colaboración con algunas sociedades para preservar elementos como puede ser la música, por ejemplo, para futuras generaciones, donde se está almacenando ese tipo de información pues en almacenes en el Círculo Polar Ártico. Microsoft está grabando, por ejemplo, también los repositorios de GitHub para poder mantener el software y la información que se está generando en este tipo de medios. Y bueno, pues es un mecanismo, veis ahí, por ejemplo, esa librería donde se almacenan los cristales, que hay un brazo robótico que va y selecciona los cristales para posteriormente leerlos. Es un mecanismo que permite pues, duraciones de más de 1000 años. Entonces, ofrece muchas más garantías. Pero si hablamos ya digo que esto es una realidad a día de hoy, pero si hablamos del siguiente paso en almacenamiento, tenemos que hablar del problema del espacio dentro cuando hablamos de almacenamiento. Y es que los estudios que hay actualmente nos indican que solamente estamos pudiendo grabar un 20% de la información que se genera y que nos gustaría preservar por limitaciones de espacio principalmente. Se estima, IDC en su informe estima que en 2030 será solamente un 5% de la información la que podamos archivar, y en 2040 solamente un 1% de la que querríamos guardar. Lo cual estamos en un problema muy, muy importante y que se está convirtiendo en un problema exponencial. Bueno, pues la investigación, la última investigación que está haciendo Microsoft consiste en usar las cadenas de ADN para poder almacenar información. Si nos fijamos, si inspiramos en la naturaleza, vemos que el ADN es uno de los mecanismos más eficientes de almacenamiento de información que se conocen. Estamos hablando de emplear solamente 50 átomos por cada bit. Esto es una capacidad, una densidad de información enorme. Estamos hablando de que en un cubo
de una pulgada cúbica, podríamos almacenar un exabyte de información. Esto es tanto como toda la capacidad de un data center de almacenamiento a día de hoy. O sea, veis ahí la foto, lo que representa, ¿no? O sea, la capacidad de almacenar y la densidad para almacenar información es enorme. La parte, el momento en que estamos ahora mismo desde el punto de vista técnico es que ya tenemos un sistema de grabación y de lectura a través del ADN. Veis ahí esa mesa con productos químicos, etcétera, ¿no? Que de momento es muy, pues todo muy todavía con forma de laboratorio, pero gracias a ella ya se ha almacenado 1 GB de información en este tipo de estructuras. Y tienen la ventaja de que además tenemos la posibilidad de fosilizar esa pieza de ADN, pues de nuevo emulando lo que hace la naturaleza. Y al fosilizarla estamos hablando ya de entre 2.000 y 2 millones de años de duración, dependiendo de las condiciones en que se almacenen. Con lo cual, bueno, no solamente estamos consiguiendo una enorme densidad de información y reducir mucho el espacio que ocupa toda esta información, sino que además estamos consiguiendo preservarla durante todavía mucho más tiempo. Todos estos son aspectos, yo creo, especialmente interesantes alrededor de los data centers. Tenemos que pensar que los data centers son en realidad unos centros de optimización y de eficiencia. Al fin y al cabo, la masa crítica que permite para poder ofrecer los servicios pues a un gran número de clientes, permite a la vez un número enorme de optimizaciones, ¿no? Muchos de estos elementos, muchos de estos aspectos, aquí solamente he señalado un poquito los más principales, pues están disponibles la información en Internet. He puesto algunos enlaces para aquellos que queráis profundizar un poquito más en algunos de ellos. Y ahora, no sé, Javier, cómo vamos en cuanto al tiempo, cuánto tenemos para preguntas y si las hay. Sí, pues tenemos unos minutos, por lo menos 3 o 4, si hay preguntas relativas a esta exposición. Si queréis tenéis, por favor, a través del chat alguna cuestión o pregunta relativa a los comentarios que ha estado realizando Enrique. Sí, a mí me gustaría, una de las cosas que sí me gustaría preguntar, Enrique, es si el hecho de que en el propio país se realiza la inversión de data centers, ¿habéis experimentado en otros casos una mayor demanda de servicios de Azure o se mantiene de alguna forma un nivel, el crecimiento más o menos igual, independientemente de que estén o no ubicados en el país? Sí, absolutamente sí. Hay una demanda que crece de forma muy, muy, muy significativa, ¿no? Y es el motivo por el que Microsoft está invirtiendo en todas estas regiones para acercar más los data centers a donde están los clientes. La razón principal es que se reduce muchísimo los tiempos de latencia de comunicaciones. Pensando en escenarios muy típicos que tienen los clientes, en donde suelen ser escenarios híbridos, donde el cliente todavía tiene una parte on-prem, está moviendo parte de la información a la nube, pero esto es un proceso que puede llevar años en muchos casos. Esto obliga a mucha iteración entre la información que está on-prem y la información en la nube. Dependiendo de la complejidad de la carga o de la aplicación, estas iteraciones pueden ocurrir muchas veces por segundo o por minuto. Por lo tanto, son muy sensibles a la latencia. Muchos escenarios que nos encontramos a día de hoy con los clientes que ya estamos trabajando no serían posibles si no tuviéramos una región local en el mismo país. Entonces, gracias a esto se desbloquean todos los proyectos y esto genera muchísima más demanda. Sí. Perfecto. Mira, tenemos ahora una pregunta que está realizando, ya tenemos dos. Vamos a primero a la de Nacho Rodríguez, que pregunta si tenéis alguna preferencia de fabricante para los servidores que utilizáis en los data centers. Bueno, tenemos acuerdos con los principales fabricantes de microchips, entiendo que se refiere sobre todo a eso. De hecho, construimos con ellos ordenadores específicos a medida. Estamos dentro de las iniciativas abiertas para la construcción de equipamientos, donde todas las definiciones, las pruebas que se hacen de las nuevas generaciones de ordenadores, aparte forma parte de un consorcio de empresas que compartimos esto públicamente, pues definimos y participamos en las nuevas arquitecturas directamente con los fabricantes y con los creadores de microchips. Son varios, no tenemos
no estamos precisamente por una razón, un motivo principalmente de evitar problemas que puedan estar asociados con solamente un tipo de elemento, un tipo de componente. Sabemos que en la historia ha habido pues, problemas que han surgido pues, con un determinado fabricante, errores o bugs que no se han descubierto hasta muchos años después y que afectan pues a familias enteras de procesadores, por ejemplo, o de equipamiento. Entonces, para evitar eso y para tener más repartido ese posible riesgo, trabajamos con varios fabricantes. Muy bien. Bueno, pues ahora la siguiente pregunta, o cuestión es, Armando Prieto indica que si necesitáis ayuda, que llevan 5 años en CPDs de Telefónica y cable transoceánico. No sé exactamente de qué compañía, pero aprovechan también, efectivamente. Supongo que mucho trabajo, mucho esfuerzo, ¿no? Bueno, sí, Y sí, como os ahí, podéis imaginar, cuando hablamos de construcción de data centers de ese estilo, hablamos ya de megaestructuras, ¿no? De megaconstrucciones, por todo lo que implica, ¿no? Tanto en dimensiones como en especialización, etcétera, ¿no? Contamos normalmente con empresas locales en muchas ocasiones para poder también, pues forma parte de todo el modelo de partnership, además que tiene Microsoft siempre, ¿no? Para poder trasladar siempre riqueza a la región en donde estamos operando, donde estamos trabajando, pero siempre dentro de unos estándares, ¿no? Entonces, toda esa parte, bueno, no puedo profundizar más porque es, como os imagináis, es muy confidencial, pero bueno, contamos siempre con las mejores empresas para ello, ¿no? muy bien. Telefónica está, además tengo que decir, Telefónica está muy bueno, en el caso de España. Bueno, mira, pues siguen preguntas. Lourdes Valencia, directora de nuestro partner de SQTrain en México, pregunta si puedes comentar sobre el tema de México, el plan de crecimiento de data centers. Si tenéis alguna información o ya pertenece al compañero o compañera que tengas allá. Sí, efectivamente, no puedo compartir aquí ya, sí que os animo si sois clientes Hola. que tenéis habitualmente como vuestro contacto para obtener ese tipo de información. Hay determinados elementos que dependiendo de la fase pues pueden ser confidenciales, entonces está el detalle de ese tipo de información se gestiona directamente desde nuestros compañeros de México. Muy bien, pues Luis Carlos Echeverry también pregunta si a nivel geopolítico el data center se ha planteado situarlo en otra zona para proveer a España y México. En otra zona para proveer a España y México. No llego a entender un poco la pregunta porque nos referimos dentro del propio país, más regiones. No sé si esto no lo pueden clarificar. Sí, por el chat supongo que Luis Carlos puede indicarnos si es que estás preguntando por una zona específica para que provea tanto España como México o si dentro ya de las zonas que están instaladas o que se van a instalar, pues dentro de cada país, porque a priori los data centers los tres se instalan en España, va a ser en la Comunidad de Madrid y Hay desconozco tres en en México. España, hay tres en México. En España, como digo, esa va a ser la primera fase. La segunda fase van a ser 6 y estamos trabajando ya en la tercera fase, ¿no? Entonces, Ah, esto es una única región en España, ¿no? Lógicamente estamos además trabajando en regiones adicionales, no tienen por qué ser la única región en cada uno de los países. Respecto a la pregunta, pues acaso fuera por esa vía, cualquier región a nivel mundial puede dar servicio a cualquier país a nivel mundial. Eso está abierto, no es simplemente la decisión del cliente elegir la región desde donde quiera que consumir los propios servicios. Depende, lógicamente, de pues, tiempos de latencia que pueda haber implicados en la comunicación de la carga que quiera el cliente en ese caso en particular, pero está abierto a que cualquier cliente de cualquier país pueda usar cualquier otra región. No hay ningún sí, problema. lo que comentaba Luis Carlos era si Ujú. en México no se plantea junto a Estados Unidos, España con Europa. Como acabas de comentar, son independientes, ¿no? El hecho de que estén Son uno u otro. independientes, hay legislaciones distintas, hay muchos aspectos independientes que precisamente son los que permiten esa riqueza para los propios clientes. En algunos casos, la normativa de algunos sitios es incompatible o no cumple los criterios que establecen otros países y entonces pues esta facilidad de poder tener varias regiones
es lo que permite que cada cliente pueda elegir el escenario que mejor se adapta con su Claro, claro. entorno en particular, ¿no? Lo cual no quiere decir que se puedan instalar, que puedan tener cargas de trabajo en servidores de México y también en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Totalmente, totalmente, Y sin que ningún hagan tipo de copias de problemas. seguridad como sucede en Europa. En Europa tenemos los Ujú. servidores, pues nosotros los tenemos efectivamente en Europa del Sur, luego Western Europe, etcétera. O sea que son Exacto, independientes por completo. Bueno, vamos a seguir, que exactamente. aquí Por tenemos un montón ejemplo, de preguntas. Enrique sí, Mugiro, bueno, yo creo que con eso con Luis Carlos ya lo hemos respondido. Enrique Mugiro de Sala pregunta de cuál es el tamaño medio de un CPD en las regiones cloud de MWIT, Middle West, debe ser, o Mediumware, no sé, IT. En mm, MWIT, regiones cloud en MWIT. Medium West, dices, Pues bueno, no se pone entiendo, MWIT, pone aquí. vale, bueno, no, se refieren a megavatios. Ah, megavatios, vale. Bueno, lo pone así. Bueno, es información que es confidencial, no puedo compartirla, pero sí que puedo indicar que dependiendo del data center puede tener pues, un consumo de energía energético distinto unos de otros. No todos son exactamente iguales, dependiendo de la ubicación, de la disponibilidad de la energía verde que hay en esas ubicaciones, de la configuración que se ha realizado en esas zonas de disponibilidad que he mencionado varían y no, ahí sí que puede ser muy distinto unos de otros, pero no puedo dar los detalles de ninguno en concreto, son datos confidenciales. Muy bien. Otra pregunta que nos hace Roberto Ruiz respecto a la reciente incorporación de la tecnología ChatGPT y GPT-4, ¿cómo se prevé cubrir la intensa demanda de potencia de cálculo? ¿Qué idea, qué planes tenéis? Bueno, es un punto muy, muy importante. Efectivamente, todo este tipo de servicios y tecnologías nuevas que están surgiendo alrededor de la inteligencia artificial, lógicamente es un consumidor muy intenso de capacidad de cómputo. No solamente primero para entrenar esos modelos, que es enorme el consumo que hay, sino para cada consulta. Todas estas consultas pues, que hacemos en ChatGPT a día de hoy o con Bing Chat, generan bastante capacidad requieren bastante capacidad de cómputo. Y esto ya lo prevemos dentro de las estimaciones. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de ir muy por delante en cuanto a la construcción de los data centers, como decíamos, para previsto todo este crecimiento exponencial que prevemos de la demanda. Y ese es el motivo de que tengamos esos faseados ya, que estamos trabajando ya no solamente en la apertura de estas regiones, sino ya en las siguientes tres fases siguientes de crecimiento, ¿no? Algunas de ellas ya ejecutando construcciones, etcétera, ¿no? El crecimiento, desde luego, que esperamos es exponencial en ese sentido y estamos haciendo los planes de inversión acorde a ello. Y Antonio MG nos pregunta, ¿en México dónde estarán los tres nuevos data centers? Porque en Madrid, ya hemos dicho que en España va a estar en la Comunidad de Madrid, en Madrid. Sí. ¿Sabes dónde De están en nuevo, México? de nuevo, es información que no puedo facilitar aquí en abierto, pero animo a los clientes y partners de México que contacten directamente con sus interlocutores por parte de Microsoft para este tipo de cuestiones. Algunas de ellas, como entendéis, son confidenciales y solamente a través de los NDAs que tenemos con clientes y partners podemos compartirlas. Sí, yo puedo decir que nosotros estuvimos como partners en Microsoft preguntando durante mucho tiempo que dónde iba a estar los data centers y no se sabía nunca nada, no se sabía nunca nada hasta que ya lo hicieron público. Y efectivamente, pues todo esto son temas estratégicos que de hecho Sí, en España ha tenido mucha importancia y en concreto la presidenta de la Comunidad de Madrid se desplazó a la unión al centro de donde está la presidenta del área europea de Microsoft y efectivamente hay un importante volumen de inversiones y yo creo que es muy positivo también que efectivamente se produzca en México. Lo que pasa es que todo esto pues va paso a paso, es decir, que a sí, nivel de eso es. información va a ser Efectivamente, dependiendo un poco de las circunstancias, lo que no desvelamos nunca la ubicación exacta. Os imagináis, son infraestructuras también de un muy alto grado de seguridad, por lo tanto no comunicamos abiertamente exactamente dónde se encuentran como parte de las medidas de seguridad. Y en algunos casos, pues podemos dar un poco más de información. Aquí, por ejemplo, en el caso de Madrid, sí que hemos compartido, pues eso, que es en la Comunidad de Madrid, y hemos hablado incluso de municipios dentro de Madrid, pero nunca las ubicaciones exactas. Y en el caso de México, son nuestros compañeros de México quienes están gestionando ese tipo de información y cómo fluye. muy bien. Pues no sé si tenemos alguna pregunta más en el chat, veo que no. Bueno, realmente muy interesante, Enrique. Desde luego agradecerte tu participación, que alguien
de tu conocimiento y experiencia nos pueda ayudar en esta difusión en el ecosistema Microsoft y de tecnologías en ese punto de vista que muchas veces no se trata, porque hablamos nosotros de certificaciones, del AZ-104, de si el AZ-400, que todo lo que son exámenes, cursos, etcétera, y DevOps y administración, en fin. Y luego realmente aquí, todo esto no sería posible sin personas como tú y el enorme esfuerzo que Microsoft hace en cuanto a inversiones, porque son inversiones realmente muy difíciles de acometer, a no ser que sean organizaciones como la vuestra. Y la verdad que es muy interesante y muchísimas gracias porque hoy de hecho ya he visto un par de cosas nuevas más, o sea que si dentro de unos meses vienes seguro que nos vas a contar otras cosas nuevas y vamos a aprender más, ¿de acuerdo? Pues Seguro, nada, seguro. Continuamos innovando siempre. Gracias a ti, Javier, y gracias a Nafor de nuevo. Y creo que es interesante, ¿no? Conocer, cuando hablamos de la nube, parece que es un ente que está ahí, que no se sabe muy bien dónde está, ¿no? Que sepamos siempre que existe gracias a estos data centers, a estas grandes infraestructuras y que a la vez son grandes infraestructuras de optimización de recursos energéticos, de optimización de residuos, como hemos comentado, optimización de agua, por ejemplo, no lo hemos mencionado, pero también es otro elemento. Bueno, pues espero que haya servido para que todo el mundo conozca un poquito más de ello. fenomenal. Como hemos grabado la sesión, vamos a poderla compartir con los asistentes y los que no hayan podido participar. Y bueno, pues no te queremos quitar más tiempo, que sabemos que estás muy ocupado. No obstante, si quieres seguir en esta parte de presentación que me toca a mí, que vamos a descender ya a las realidades o cómo podemos aplicar todas estas inversiones y todas estas capacidades ya dentro de lo que es lo que es una pequeña empresa, una mediana empresa o una gran organización. Así que vamos ahora mismo pues ya a comentar mi parte, ¿de acuerdo? Y mi parte pues va a ser principalmente la que corresponde con el contenido que vamos a hablar. Bueno, yo principalmente comentaros que soy, pues conozco más bien tecnologías de Microsoft en el área de, aparte de ser formador, en el áreas de Dynamics y en áreas de Power Platform. Eso es más o menos lo que me muevo. También conozco dentro de Dynamics la parte de gestión, marketing, ventas, también Customer Service. Y me muevo también con temas de datos, insights, Power BI también y alguna cosa más como temas financieros, por mi formación también, que es una mezcla entre técnico financiero, ¿verdad? Lo que sí me gustaría aquí es, pues bueno, compartir lo que significa Azure, ¿no? Porque nosotros hablamos de Azure, y lo digo en castellano, en español, aunque como, porque estamos precisamente con una audiencia que hablamos todos español, afortunadamente. Nos estamos moviendo siempre aquí. Me gustaría pues siempre comparar un poco, ¿no? Porque siempre hablan muchas personas de Microsoft, Amazon, Amazon AWS. ¿Qué significa, no? Aquí estamos viendo que efectivamente pues, los tres principales pues, players o actores en el mundo del negocio de Azure, esto quizás pues, va orientado a partners de Microsoft o personas que quieran generar negocio, que dicen, bueno, o empresas que quieren empezar. ¿Qué evolución han tenido, no? Pues aquí tenemos un dato en donde vemos y hago una pequeña presentación, información de lo que Gartner y publica, e información que publica también Microsoft y que es pública, en la que el año 2020, pues de 2020, teníamos pues al 100% como líder Amazon, en los visionarios, pues tanto en la parte de habilidad de ejecución como en capacidad de visión y después pues ya Microsoft pues estaba por detrás. Esto lo hago porque me acuerdo yo con lo de Power BI que también pasaba un poco esto, ¿no? Cuando empezamos teníamos a un Qlik, teníamos a un Tableau que estaban siempre por la parte superior, superior, superior y poco a poco Microsoft se va acercando, ¿no? Afortunadamente para los que nos dedicamos a full tiempo completo a la tecnología de Microsoft. Yo ahora mismo os estoy hablando desde Microsoft Portugal. Aquí tenemos ahora mismo un grupo de más de 40 personas que se dedican a temas de soluciones de seguridad. Nosotros somos proveedores de consultoría y formación a Microsoft Portugal, Microsoft España, y trabajamos pues precisamente con esta vía y estamos hablando de cuáles son las soluciones que Microsoft ofrece
dentro del ecosistema tecnológico de la nube, ¿no? Claramente, pues Azure tiene a AWS como competidor principal, que más o menos mantienen en distintos países, unos un poquito más, un poquito menos, pues una igualdad. Y lo que sí estamos viendo es que ahora, por ejemplo, pues con lo que acaba de comentar del tema de la tecnología, de las nuevas inversiones tecnológicas que Microsoft está realizando, pueden generar en los próximos años pues un avance, ¿no? En ese sentido, sí es verdad que también existen otros competidores que pueden avanzar y de hecho, pues lo que sí vemos es que que Microsoft es un líder y que realmente pues tenemos una gran oportunidad a través de Azure para hacer muchas cosas, ¿no? Y aquí vemos un poco lo que hace Azure. Luego os voy a dar las URLs para que podáis verlo, ¿no? A mí me gusta mucho Azure Charts. No sé si conocéis Azure Charts, pero para poder tener una foto de ese universo, es una foto bastante clara. Azure Charts te permite pues ver cuáles son las funcionalidades que tiene los servicios de Azure, desde computación, ¿no? Porque nosotros cuando empezamos a hablar de Azure, todo el mundo pues de alguna manera lo identifica con la migración y con almacenamiento, con computación, con máquinas virtuales, con los servicios previos que hace Azure, discos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego empezó con temas de seguridad y luego pues tiene una enorme conjunto de soluciones desde la óptica de gestión de datos, base de datos relacionales, no relacionales, con Cosmos DB, o temas de movilidad, temas de procesos, bitcoins, puedes generar tu propio proyecto de Bitcoin. En fin, Azure es una enorme acción desde la óptica de valor que cada organización debe de ir asumiendo o utilizando en base a los objetivos y en base también a sus ventajas. Pero es importante conocer que vamos a poder hacer muchas cosas, si no todo, prácticamente todo. Y también teniendo en cuenta que muchas de las tecnologías que Microsoft tiene, dentro de lo que es el abanico tecnológico de Microsoft. Luego vamos a ver una de las diapositivas donde vamos a comparar un poco lo que es Azure con respecto a otras tecnologías. Y nos vamos a dar cuenta de que los data centers que tiene Microsoft son el doble de los que tiene AWS o más, y muchísimo más que los que tiene Google Cloud. ¿Por qué? Porque, claro, Microsoft tiene tecnologías, por ejemplo, como Power Platform, ¿no? Que te permite realizar aplicaciones de bajo código en muy poco tiempo y generar productividad a las organizaciones con tasas de ROI de más del 700%. Y esas aplicaciones luego Azure tiene Function Apps, aplicaciones, esa tecnología que tiene tanta capacidad dentro y tanta utilidad en los distintos sectores, luego Azure lo embebe Microsoft, lo reutiliza y lo aplica, por ejemplo, en Azure Functions o en Azure Apps y te permite generar productividad, automatización de procesos. Con Windows tenemos PowerShell y con Azure también tenemos PowerShell. Con Microsoft 365 tenemos nuestro directorio activo con los usuarios dándoles licencias de acceso, etcétera, y Azure está integrado con ese entorno. Es decir, lo que tiene Azure que no tiene el resto de las grandes, desde el punto de vista de Microsoft como tal, que no tiene el resto de los grandes proveedores, es el enorme conjunto de soluciones tecnológicas que están en torno a esto, ¿no? Desde de Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform, como decía Enrique hace un momento, el vendor de seguridad que se está convirtiendo, y luego vamos a verlo, en uno de los principales actores. Hoy, de hecho, estamos haciendo este tipo de trabajo con estas personas hoy y mañana. Hoy vienen un grupo, otros vienen otro. Unos vamos a hablar de temas de gestión de identidades y Zero Trust, que es el día de hoy. Mañana hablamos de Priva y Azure Purview principalmente, pero qué es lo que ofrece también la competencia, y realmente esa es la gran ventaja que tenemos con Azure, además de, por ejemplo, por supuesto, y que tiene cada vez más, pues temas de seguridad, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues que hay un crecimiento gigantesco de ataques,
que también tenemos otro problema. Cuando vamos hablando ahora con uno de los partners, que es el más grande de seguridad en Portugal, el director de negocio, y hablando con distintas opciones, le preguntaba, ¿los clientes piden una solución única de seguridad o prefieren tener diferentes soluciones? Entonces, lo que me estaba comentando es que aquellos clientes que están haciendo grandes proyectos de infraestructura de seguridad prefieren unificar en una sola tecnología o a máximo de una sola tecnología y si son inversiones más puntuales, pues suelen mantener lo que tienen, las distintas soluciones de distintos fabricantes, porque claro, si nos vamos a un endpoint o a un dispositivo, pues ahora tienen un antivirus de X compañía, luego tienen otro sistema de seguridad de otra, y lo que hace Microsoft pues es aplicar seguridad, pues a lo mejor inteligencia artificial con el tema de Azure, con SIEM, con Azure Sentinel o Defender, soluciones tradicionales, ¿no? Entonces, lo que sí vemos es que el hecho de que Microsoft esté participando en los principales entornos de seguridad hace que estas nuevas soluciones vayan creciendo los clientes en seguridad, no en seguridad sobre Azure, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vamos en 2 años, los números de clientes que tenía Microsoft eran 400.000 en el año 21 y en el año 23 son 860.000. No ha duplicado más, ¿de acuerdo? En 2 años ha gestionado ataques por segundo, que también los ha duplicado desde los ataques por segundo, 579 ataques por segundo, a 1.287. Yo me estoy centrando en seguridad, pero luego, como si sois administradores de Azure, o si simplemente cogéis una cuenta gratuita y podéis acceder, que os dan, poniendo la cuenta de crédito, $100 para poder ver las soluciones, pues vais a ver las categorías de servicios que tiene y vais a poder elegir también de cara al cliente con el que os vais a mover las distintas posibilidades o internamente, ¿no? Cómo queréis vosotros hacer vuestro negocio, vuestra startup, ¿no? Yo quiero hacer una startup de Bitcoin y de blockchain y me cojo los servicios que tiene blockchain y me organizo mi propia moneda, ¿no? O prefiero hacer un servicio de IoT porque tengo granjas avícolas, estoy hablando de casos reales que conocemos en proyectos y con los que hemos colaborado, que quieren controlar pues el bienestar animal y entonces organizan a Azure para poder controlar la temperatura de sus cerdos y sus gallinas. Esto es en Aragón específicamente. Y el tiempo, el mejor tiempo para ellos para todo el tema de productividad y también de descanso, ¿no? Al final, por ejemplo, vemos que lo que es más ha crecido con respecto en términos de crecimiento es el número de señales analizadas. En 2 años, Microsoft hacía como ha comentado Enrique, porque esto es un dato más moderno, él ha hablado de los billones que había, que en el 21 8 billones, en el 22 43 billones y en el 23 se estiman que van a ser 65 billones, ¿no? Todo esto hace que Microsoft, con las soluciones de seguridad, consigan no solamente asegurar la parte de la infraestructura perimetral de los servidores o del entorno de nube, sino también llegar a todos los puntos de seguridad que tiene una organización o una persona, ¿no? Porque al final yo tengo mi portátil o tengo mi móvil, tengo el endpoint, ¿no? Mi dispositivo. Todos estos elementos hacen que nos permita gestionar un conjunto de inversiones, que es lo que está realizando Microsoft, y vemos una innovación, ¿no? Aquí es interesante ver esta evolución, ¿no? Desde los primeros elementos de anti-malware para dispositivos a temas de protección de emails, porque siempre como Microsoft que si como proveedor y tal, pues no tenía mucha potencia, a temas de gestión de aplicaciones, por supuesto autenticación multifactor, seguridad de la nube, que esto yo creo que aquí en el 2015 fue un salto brutal hacia una situación ya de líder o dentro de los principales actores. Y cuando ya empezó con la inteligencia artificial, con temas de SIEM, con todos los
todos los servicios de Defender en el 2019 con XDR, ¿no? Que son los servicios de Defender que van a Azure, que van a Windows, que van, etcétera, pues ahí es donde tuvo ya pues una situación de crecimiento. Por eso, en la parte de seguridad volvemos a lo mismo. Nos encontramos con que Microsoft, pues en el caso de gestión de accesos, también se encuentra en una situación muy parecida a la de la nube con respecto a, si bien no es el único, pero efectivamente en gestión de está Okta. Pero ¿qué pasa? Luego te vas a bloqueadores de seguridad y tienes a McAfee. Y luego ya también está Microsoft muy cerca. Entonces, y luego tenemos en la parte de archivos y gestión de información empresarial, también nos encontramos con que se encuentra pues en una zona efectivamente también en la parte de líder siempre y visionario, ¿no? En los elementos siempre más competitivos, aunque a lo mejor no es el último, ¿no? Eso sí pasa, por ejemplo, en la gestión unificada de Endpoint, donde es el líder máximo absoluto, aparece a la derecha arriba como número uno sin ningún problema, que eso es lo que pasa también con Teams en espacio colaborativo, que es lo que pasa también con Power BI. O sea que Microsoft tiene, la gran ventaja que tiene es un conjunto global de soluciones y ahí se ve en Azure también, precisamente, porque Azure da todo eso a través de este tipo de evolución. Y yo siempre, pues, me gusta ver la evolución de estas soluciones y cómo al final, ahora mismo, por ejemplo, desde un punto de vista de decisiones, si vosotros vais a un cliente, pues uno de los modelos que realmente vais a poder tener como una conversación ganadora es: hola, nosotros ofrecemos servicios, soluciones de seguridad de Microsoft sobre Azure y Azure es una de las vías principales que vais a tener como ventaja, aunque no lo estén utilizando. Esto lo hace, no solamente lo dice Gartner, sino también Forrester, con sus 8 de lo que hay a Forrester Wave, ¿no? Como sabéis, y luego también tenemos a IDC, que, en fin, nos están garantizando, como por ejemplo el tema de seguridad, que antes, pues repito, no era un gran activo, se ha convertido en un enorme valor, ¿no? Desde ese punto de vista, el trabajo que se está haciendo es brutal y ha habido yo os recomiendo que exploréis esta información, esta solución de seguridad. Creemos que es muy, muy acertada porque tiene una gran fuerza, independientemente de todo lo que viene y que obviamente vamos a ir viendo, ¿no? Al final, las tarifas y los precios, otro de los factores que aquí estamos viendo en las reuniones que hacemos con nosotros tenemos estos partners, también venden otras soluciones de terceros, de otras compañías que no voy a comentar porque ya depende de cada perfil, pero un factor que parece que se cuela bastante es el tema del precio. Es decir, en muchos de las áreas que Microsoft tiene producto, que el precio también permite ofrecer soluciones, sobre todo si ya estás en el ecosistema, porque claro, si yo me voy a comprar una solución independiente y no tengo ningún usuario de Microsoft, pues no me van a poder hacer una tarifa específica, ¿no? Pero aquí vemos que además tiene un gran valor, ¿no? Al final, como bien dice aquí esta información, el valor que tiene Microsoft es que se ve a nivel global. Y uno de los principales valores que tiene además es que controla y conoce el movimiento de las señales. Tiene el control de las señales, conoce las señales del usuario. Lo conoce a través de correo electrónico, a través de sus sistemas de Teams y de comunicación con chat. Lo conoce a través de los millones de miles de millones de usuarios que están integrando con sus aplicaciones. Esa información, al contrario de ser perjudicial, es muy positiva porque va a conseguir y consigue una mayor garantía de mejora, ¿no? En estos 6 principales elementos o estas 6 principales soluciones dentro de la seguridad, que va por una parte la clásica seguridad que entendemos, pues modo antivirus famoso o seguridad lógica dentro de con Defender y Sentinel. eh, con temas de cumplimiento y privacidad, muy importante en zonas como la Unión Europea,
con Purview y Priva, donde vamos a poder tener un control absoluto de la información. A través de Purview vamos a poder, por ejemplo, un CEO de una gran organización multinacional o un propietario de una empresa de una persona, a través del acceso a través de Azure con Purview, va a ser capaz de conocer toda la información y todos los datos de esa organización. Claramente, las grandes organizaciones se vuelven locas cuando ven Microsoft Purview porque dicen, bueno, esto es lo que yo necesitaba. Tanto el CIO, ¿no? Responsable de informática, como responsable de la organización, porque dice, yo por lo menos ya por fin es la primera vez que sé dónde está la información, quién la está utilizando y en dónde se encuentra. Eso nos lo hace Purview. Y en el caso de Priva, claramente también temas de gestión de privacidad de usuarios, cómo poder controlar la información, que en determinadas geografías es algo vital también para la organización. Y por supuesto, pues la parte de gestión de identidades, ¿qué vamos a decir, no? En estas sesiones estamos hablando mucho de Microsoft Entra, como precisamente esa nueva tecnología de administración de identidades y gestión de identidades con permission management, gestión de permisos, que va a permitir y permite una mayor agilidad en la productividad de los administradores de toda la organización. Y muchas veces también tenemos que pensar, o alguno piensa que esto es para grandes organizaciones. No solamente es para grandes organizaciones, porque a través del día a día vamos a ver cómo, si yo me voy a intentar digitalizar una empresa de 50 empleados, que a lo mejor tienen un antivirus, que a lo mejor tienen un sistema de control de seguridad, yo le puedo perfectamente ofrecer el kit de seguridad sobre Azure que tiene Microsoft. Le ofrezco Azure y le ofrezco Microsoft. Estamos hablando de temas de negocio, porque precisamente esta sesión era explicar ese tipo de actividad, ¿no? Eso nos permite un negocio, pero técnico también. O sea, que vamos a ver escenarios, ¿no? Una de las cosas que estamos haciendo cada vez más, y en este caso, por ejemplo, con Microsoft Portugal es así. Nosotros hacemos, además de la formación de certificación, como todos los Learning Partners, diseñamos formaciones a la medida. Y específicamente diseñamos formaciones en donde hay escenarios de negocio, en donde se ven aspectos relativos a cuáles son los principales argumentos que Microsoft y con la tecnología de Microsoft podemos emplear para poder promover nuestras ventas a través de esta tecnología. También hacemos roleplays con los grupos, las personas también comparten esos conocimientos. Es decir, no solamente hacemos las certificaciones, sino que hacemos cosas mucho más diferentes para conseguir efectivamente el objetivo final, que es la satisfacción de las organizaciones utilizando tecnologías de Microsoft y la mejora en las ventas de los partners o de compañías que se dedican al mundo tecnológico precisamente a través de estos elementos. Por ejemplo, Microsoft Defender para DevOps es una solución muy interesante que ha salido recientemente y que ha salido ahora en el 2022-23, ¿no? Todos estos elementos que nos van a dar también, tanto en la parte de seguridad integrada como en datos e identidades, ¿no? No voy a entrar en detalle lo que hace cada una, pero como veis es sobre la familia de Purview o sobre la familia de Entra o sobre la familia de Priva. Vamos viendo las diferentes soluciones que tiene. Es un poco lo que va a hacer, porque luego Data Loss Prevention, ese concepto, también lo utilizan otras soluciones. Eso es lo que va a pasar con ChatGPT, que no me he olvidado de eso, ¿vale? No me he olvidado de eso. No me he olvidado de eso porque vamos a hablar un poquito luego de este tema. Azure no solamente es, oiga, yo le vendo a usted una suscripción, le vendo a usted en una región determinada, le vendo a usted un servicio de almacenamiento, de gestión de máquinas. Azure, además, Microsoft se preocupa para que las organizaciones que utilizan Azure también puedan vender sus soluciones. A lo mejor hay muchas empresas que incluso son de la competencia, como por ejemplo Red Hat, o vemos aquí, por ejemplo, alguna solución que tiene que ver basada en Red Hat, o soluciones que utilizan Red Hat pero son de otras compañías independientes. Entonces, Azure tiene un mercado de soluciones basadas en Azure homologadas, ¿no? Y ese mercado lo que se consigue es que muchas empresas o muchos innovadores o muchas startups tengan una aplicación, la monten sobre Azure y es Microsoft quien se la vende. Y se la vende con un porcentaje muy bajo, es un 3%. Lo digo porque nosotros somos ISV y eso es lo que cobran solamente. Software as a Service. Nosotros también promovemos soluciones y recientemente hemos homologado la solución nuestra de gestión de aprendizaje, la plataforma, con nuestros cursos online en Microsoft.
y tenemos esa ventaja de que es el propio Microsoft quien nos vende las soluciones. Así que también os animo en vuestras diferentes geografías, si sois partner o bien que comentéis con Executrin en México o con nosotros directamente para que podamos explicaros, ayudaros en todo este proceso, ¿no? Al final, ese es el ecosistema de soluciones de Azure. No es Azure, no es Microsoft quien lo vende. Somos los partners o compañías que tenemos esa tecnología integrada con ellos, ¿no? Y esto es Marketplace. Marketplace lo que nos va a permitir es ofrecer esas soluciones que no tendríamos como negocio. Bueno, a mí me gustaría también, porque Enrique obviamente este tema no lo comenta, es hacer una pequeña comparativa, ¿no? Una comparativa histórica. ¿Por qué? Porque Microsoft, como veis, en el mundo de la nube ha sido el último que ha llegado de los tres grandes, ¿no? Realmente Microsoft es un ejemplo de persistencia, es un ejemplo de adaptación, es un ejemplo, es una compañía que tiene más de 40 años, ¿no? Si vemos lo que estaba haciendo Paul Allen, ¿no? Que era el técnico que ayudaba a Bill Gates a vender el sistema operativo que habían adaptado a IBM, porque como sabéis, el padre de Bill Gates era uno de los responsables jurídicos de IBM y fue el que al final pues tuvieron esa idea de decir un ordenador en cada oficina, un ordenador en cada casa. Pues claro, Microsoft es que viene de otro mundo completamente distinto, viene de la prehistoria, ¿no? Como cuando yo empecé, pues era la prehistoria, ¿no? Teníamos un ordenador IBM, metíamos un disquete, era uno 256, me acuerdo que era el equivalente ahora a 30.000 o 40.000 dólares, lo que era un ordenador que podría ser ahora mismo, pues uno que ya no existe claramente, pero vamos, era la prehistoria, ¿no? Y esta gente ha cambiado, esta gente está constantemente mejorando, evolucionando. Ese es el gran valor que tiene Microsoft, esa persistencia, esa capacidad de adaptación. Cuando a los partners de Microsoft nos dijeron en el año 2000, en España fue el 2012 o así, que hay que ir a la nube, algunos se quedaron, pero ¿cómo puede ser esto, no? Y algunos ya no están, precisamente aquellos que menos se adaptaron a ese cambio, ¿no? Ahora nos encontramos con otro cambio, porque además cada vez esto va evolucionando, ¿no? Tecnología cuántica, ChatGPT, etcétera. Bueno, lo que estamos viendo aquí es que, claro, aquí todo el mundo habla de que de que AWS tiene, efectivamente, lleva, claro, 4 años más. Y son las dos, Google Cloud y Amazon, las dos, AWS, son nativas de Internet, ¿no? Microsoft no, Microsoft es, oye, nosotros teníamos unos servidores con Windows Server, estábamos hablando de que nos habíamos adaptado a la nube, que pasó un poco con lo de Nobel en el tema de redes, ¿verdad? Aquellos que llevan más años en el mercado, que conocerán Nobel como compañía, que fue un poco la que inventó todo el tema de tecnología de nube, pero cuando se encontraron los de Microsoft, que estaba a 4 años, ¿no? Que todavía no tenían Azure virtualizando y trabajando, se quedaron, pues, afortunadamente, pues ha reaccionado y afortunadamente para el ecosistema de Microsoft, ahora mismo tenemos estas zonas geográficas. Las zonas geográficas significa que tiene data centers, Microsoft tiene el doble de data centers, más del doble que su siguiente competidor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de data center no solamente hablamos la parte comercializadora y la infraestructura de Azure, que se puede comparar más o menos con la de Amazon, sino que estamos hablando del resto de las tecnologías que se basan en Azure. Y eso ahí estamos hablando de seguridad, estamos hablando de Dynamics 365, estamos hablando de Power Platform, estamos hablando de Microsoft 365, por lo que Microsoft era conocido antes, ¿no? Efectivamente, si vamos también a otro valor, que es el tema de compliance y cumplimiento y seguridad, pues vemos las certificaciones que tiene Microsoft y las zonas disponibles por países. En cuanto a eso, nosotros creemos que con Azure vamos a tener muchas posibilidades. Y aquí nos encontramos un poco con casos como, por ejemplo, la integración, ¿no? Y aquí estamos viendo pues ya un caso de nuestro en cuanto al área de Microsoft. Y aquí, pues, como por ejemplo nosotros ya hemos solicitado ya, nosotros como compañía, Nanfor Ibérica es partner de Microsoft y hace inversiones en temas de inteligencia artificial y una de las cosas que hay una enorme demanda para tener toda la parte de servicios cognitivos con Azure en OpenAI y nosotros pues afortunadamente hemos conseguido hace 2 semanas ya el poder integrar y empezar a implementar proyectos que estamos haciendo precisamente con temas de código, con temas de aplicaciones y que nos va a permitir también pues aprovechar y aportar más valor, ¿no? A mí me gustaría hacer una pequeña demo, si es posible, si tenemos un poquito de tiempo. No sé si hay alguna pregunta mientras tanto de chat. Vamos a ver. Vale, aquí son preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a ver si puedo compartir
alguna ventana y explicar algo de las distintas actividades, ¿no? Porque cuando nos vamos, por ejemplo, a la, a la propia entidad, si nos vamos a ir por aquí, aquí, vale, estáis viendo ya la pantalla, ¿verdad? Entonces, bueno, lo primero, Azure Charts. Yo creo que aquí es interesante que para aquellos que no conozcáis en profundidad o para aquellos que estáis haciendo operaciones con clientes, os recomiendo que utilizáis esta herramienta, los gráficos de Azure. Es una herramienta muy intuitiva, una herramienta muy sencilla, una herramienta también que te genera aprendizaje, que permite, por ejemplo, pues ver diferentes elementos, como por ejemplo que es en Azure, vemos perspectivas, vamos al menú y vamos viendo las distintas partes que después de la charla, como tengo que cambiar, os voy a poner estas URLs para que podáis trabajar con ellas en vuestro tiempo libre, sobre todo para los que quieran conocer un poco este tipo de soluciones, cómo poder vender o cómo poder mover negocio. O si yo estoy empezando, me está hablando, me dicen los principiantes, ¿no? Aquí vemos, claro, lo de siempre. O sea, nosotros y pues yo tradicionalmente he pensado en Azure en todo esto, ¿no? En lo que es temas de seguridad, sobre todo temas de máquinas virtuales, virtual machines, temas de escritorio remoto virtual, de instancia de contenedores, migraciones, etcétera, ¿no? Lo que es muy interesante es que de todos los servicios, estos son servicios que tiene, ¿no? También en algún lugar se llaman categorías, ¿no? Si nosotros vamos por ejemplo, aquí a categorías, aquí nos vemos en recursos y tú tienes aquí en Azure y nosotros vamos a poder crear aquí pues diferentes servicios o también vamos a poder crear, ¿no? Aquí tenemos el acceso, aquí estamos accediendo ya a nuestro portal, a portal real de administración con mi cuenta en online y vamos a encontrar, por ejemplo, yo voy a crear un recurso y voy a poner, vemos ya aquí cuando voy a crear un recurso, me vienen todas las categorías, ¿no? Todo esto y esas categorías de análisis de cadena de bloques, proceso, contenedores, etcétera, lo tenemos en Azure Chart. Si nos explican, en este caso, por ejemplo, cómo vamos a ir aportando. Nosotros vamos a un cliente que ya tiene la parte de Azure previa, entonces nos interesa ver y el abanico de servicios una vez que ya tiene la parte de máquina virtual. Por ejemplo, otra cosa, la típica situación de utilizar Power BI embebido en Azure, ¿no? Que es lo de siempre, ¿no? Algo que funciona muy bien, lo voy utilizando en distintos sitios. Que es lo que está haciendo ahora con ChatGPT. Como sabéis, lo ha metido en Viva Sales, lo mete en Power Platform, lo mete en Word, lo va a meter en Microsoft 365. O sea, es la gran ventaja que tiene Microsoft en este sentido, ¿no? Tiene un buen producto y lo va utilizando, reutilizando. Por eso, en la parte de Azure, pues muchas veces cuando uno está trabajando con SQL, dice, pues con MySQL, pues Azure lo hace también. O yo tengo una base de datos Postgre, pues también lo tenemos con Azure en bases de datos. Además, luego nos vamos a encontrar ya con áreas específicas avanzadas, que son cargas de trabajo avanzadas y servicios no nativos, que son específicos. Normalmente, pues aquí Microsoft Genomics, Open Datasets, Proyecto Bonsai, en fin, como el que más, la persona que yo conozco que más sabe de Azure dice, nosotros somos unos, yo que veis imposible conocer todo Azure y hablas con él y parece que lo sabe todo, pero efectivamente empieza a decir, mira, yo no sé todo de todo esto, ¿no? Entonces él sabe por lo menos, sabe de la parte, pero sabe de lo que no sabe y la verdad es que al final, pues a lo mejor puedes llegar a conocer algo más, pero no te da tiempo, ¿no? Aquí son todas soluciones que realmente, pues, el que hablo yo, el universo de Azure, ¿no? Al final estamos hablando de un universo donde vamos a ver las distintas perspectivas, las distintas acciones, las distintas actividades, como por ejemplo aquí lo que cuenta, que esto es interesante, porque nos cuenta, si lo veis con sonido, esto tiene que ver precisamente con lo que habíamos comentado. Desde el punto de vista de operaciones, cuando vamos con Azure, yo lo único que me gustaría también para ir terminando la sesión, mi parte,
es además de compartir algunos chats, el terminar con la parte de ChatGPT, ¿no? O sea, realmente nos estamos encontrando con una revolución que a todos nos sorprende, que no sabemos muy bien. En muchas ocasiones hay, pues, cada uno distintas filosofías de lo que puede hacer. Nosotros lo que sí vemos es que, como hemos comentado aquí, tenemos, si nos vamos a todos los servicios, pues nosotros vamos a encontrar con un conjunto de elementos, como por ejemplo, pues ya tenemos afortunadamente OpenAI, ¿no? Es una revolución y tú ya puedes trabajar. Aquí hablábamos de West Europe, todavía no está disponible la región España, utilizamos West Europe y ya estamos trabajando con este tipo de componente que tiene que ver con, bueno, nosotros tenemos dentro de nuestros sistemas de soporte, pues mucho que tiene que ver con inteligencia artificial. Tenemos QANA, tenemos traducción y simultánea y aquí claramente pues hemos tenido la suerte de poder ya empezar a colaborar y trabajar y crear elementos que tengan que ver precisamente con los propios componentes, ¿no? Y ahí yo lo que sí os animaría es a que podáis visualizar el mundo de Azure como una gran potencia. Con Enrique nos explica las inversiones que está haciendo esta compañía y creemos que vais a tener, pues si apostáis por una tecnología como Azure, pues muchas posibilidades de éxito y al final pues conseguir el resultado que os corresponde. Con Azure OpenAI lo que vamos a poder hacer es todas las ventajas que tiene soluciones como el ChatGPT 3 o ahora va bien el 4 o DALI o Codex. Como sabéis, DALI para temas de gestión y administración de imágenes y Codex para temas de productividad para los desarrolladores, ¿no? Porque Microsoft además tiene el típico, la idea de Copilot, ¿no? Para poder diseñar aplicaciones en Copilot y de repente te lo pone en GitHub. Y que Copilot es una tecnología que si la sabes es muy sencilla de utilizar y te da ideas para poder desarrollar código. Pero con el Codex, en vez de conseguir aumentar al doble la productividad del programador, van a ir a 10 o 20 veces la productividad, generar esa productividad. Entonces, todos estos elementos pues lo que va a generar es que la sociedad vaya a ir mucho más rápido, sea más fácil crear soluciones y nosotros en ese sentido estar con Azure optimizando este tipo de iniciativa, ¿no? Yo creo que aquí sí que hay un paso muy, muy, muy grande y Microsoft está haciendo estas inversiones precisamente con este objetivo, el poder servir a todos los paneles, a todas las personas. Y bueno, pues dentro de estos elementos, yo ya vamos ya terminando porque me estoy pasando un poco en el tiempo y no quiero pasaros porque además tenemos a nuestras compañeras esperando para poder empezar ya a comentar. Entonces, por favor, nada, lo primero, si tenéis alguna pregunta, yo voy a ir aquí poniendo alguno de las URLs y muchas gracias por los comentarios, Jaime, y también el resto, sobre todo por las preguntas también y esa pregunta. Y ahora mismo pues ya dejar paso a Alejandra Lozano Payás y también a Eri para que puedan seguir avanzando, ya que en mi caso pues tengo unos 5 minutos que tengo que coger un avión para volver a Madrid desde Lisboa. De acuerdo, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y como sabéis, el evento Muy se graba. bien, buen viaje. Vale, gracias. Y ya dejo a Alejandra que pueda empezar. Hasta luego entonces. Saludos. Muy bien, pues me gustaría dar paso a la última parte de esta sesión y primeramente mostraros un vídeo en relación a cuál es el valor de obtener las certificaciones oficiales de Microsoft, ya entrando con lo que es la parte de formación y de adquisición de conocimiento. Este vídeo es en inglés y bueno, pues desde Nanford comentaros que consideramos que es fundamental que para poder avanzar en vuestra carrera profesional, tanto desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista de negocio,
animamos a comenzar a iniciar vuestra formación y vuestra ruta de aprendizaje en Azure o en otro tipo de familias de cursos. Aligned to job roles that meet today's and future industry and market needs, Microsoft certifications validate skills and capabilities required to be successful. According to research, 67% of tech professionals say certifications build confidence. 41% are happier with their jobs, and 35% say certifications made them more excited and optimistic about their career. Muy bien. ¿Qué ofertas tenemos vigentes? Pues estamos alineando nuestras ofertas a los eventos y inicialmente, en relación a lo que es la parte de Azure, pues contábamos con la oferta de la certificación AZ104 de Microsoft Azure Administrator. Este descuento es vigente tanto para los asistentes desde España como de México. Podéis contactarme a mí o bien a Erika en relación al 50%, que incluye a su vez examen de doble oportunidad. Como podéis ver, pues es un descuento bastante atractivo. El precio final pues es un valor que consideremos que se adapta a aquellas personas que quieren comenzar con la formación de Azure, así que os animamos a contactarnos y a iniciaros en vuestra formación tanto con Nanfor como con Executrain. Así que Erika, si me escuchas, te doy paso. Muchas gracias, Alejandra, si te escucho. Muy bien, pues vamos iniciando ahorita con lo que es la alianza de Executrain con Nanfor. Ya tenemos un par de años trabajando en conjunto con lo que es capacitación en forma de autoestudio, pero con acompañamiento de instructores. Entonces, les vamos a presentar un video para que puedan conocer un poquito más de cómo funciona esta metodología. El éxito no se consigue de la noche a la mañana, es más bien el resultado del trabajo acumulado y de mucha experiencia a través de diversos aprendizajes. Por eso, Executrain y Nanfor nos unimos para poder brindarte los cursos de aprendizaje híbrido con soporte de instructor. En Nanfor y Executrain estamos comprometidos a brindarte un servicio de alta calidad. Por eso, cientos de alumnas y alumnos han quedado bastante satisfechos con nuestros cursos. Para nosotros, la formación de nuestros empleados es clave y es imprescindible. Este año hemos colaborado con Nanfor en formación en Azure y desde el principio la comunicación, el asesoramiento fueron excelentes. Desde un inicio el personal de Nanfor nos estuvo guiando todo momento. Siempre hubo apertura para poder buscarlos y que nos contestaran cualquier duda. La plataforma en sí creo que es bastante amigable. Catherine Curtis, Director for Technical Learning Products dentro de la organización Worldwide Learning de Microsoft, recomienda nuestra metodología de aprendizaje híbrido con soporte de instructor. Y muchas más personas han quedado agradecidas con nuestros cursos, destacando que nuestra plataforma está disponible en todo momento y que está conformada con todo lo necesario para poder estudiar de nuestro amplio catálogo los cursos que más te interesen. No esperes más. Comienza un nuevo proceso de aprendizaje. Muy bien, y a continuación tenemos un testimonial sobre el curso AZ104 de Francisco Chacón, quien logró su certificación como Microsoft Azure Administrator, y aquí nos comparte cuál fue su experiencia. Mi nombre es Francisco Javier Chacón Aguirre. Actualmente trabajo para Compact-I y en la empresa tengo el puesto de líder de proyecto para uno de los equipos de Compact-I. Desde un inicio el personal de Nanfor nos estuvo guiando en todo momento, así es que siempre hubo apertura para poder buscarlos y que nos contestaran cualquier duda. La plataforma, como decía, te permite estar estudiando en el momento en que tú así lo decidas, ya sea que tengas ratos
libres en tu jornada laboral o posterior a ella. Entonces eso te da la flexibilidad de que, pues bueno, tú organices tus tiempos y estudies ahora sí que en el momento que tú más puedas. La plataforma en sí creo que es bastante amigable. Alguien que no tenga experiencia en el uso de este tipo de plataformas de estudio en línea, creo que se le puede facilitar mucho el estar estudiando. Hay mucho contenido, me gustó la plataforma porque hay mucho contenido sobre el tema, te da las herramientas para que puedas hacer también las prácticas. En el caso de este curso, debes estar poniendo en práctica todo lo que vas aprendiendo acá de manera conceptual, que vayas aterrizando los conceptos, creo que eso es importante y la plataforma lo permite. A mí me gustó mucho esa parte. También me gustó la parte de que hay videos que la misma gente de Nanfor y sus especialistas te comparten para seguir reforzando los conocimientos. Y pues bueno, mucho más el tema de que ya al final tengas ahí un par de exámenes de práctica, pues también te ayuda muchísimo ya para cuando vayas a hacer la parte de la certificación. Muy bien, y bueno, recordarles que tenemos en nuestra página de executrain.com.mx/webinars todos los webinars que tenemos programados. Ya tenemos un calendario para los próximos meses para que se puedan registrar. Y también recordarles que en el chat, tanto Alejandra como yo, les dejamos lo que es las evaluaciones para que nos puedan ayudar a contestar la encuesta para gente de España o para gente de México y conocer así su opinión y poder ofrecerles temas de interés para ustedes. De mi parte es todo. Les agradezco muchísimo el haberse conectado a este webinar y les cedo la palabra a Alejandra. Sí, muchas gracias, Erika. Bueno, pues indicaros que el próximo seminario está planificado para el 19 de abril de 2023. Va a versar sobre Azure OpenAI. Y bueno, pues os presentaremos lo que es esta solución en su conjunto, casos de negocio con Azure OpenAI, sus componentes, los tipos de modelos disponibles, ChatGPT-3, Codex, y haremos pues una pequeña demostración de implementación como ejemplo práctico y seguiremos la estructura del evento del día de hoy. Y nada, os animamos a que participéis, a que estéis en constante contacto con Nanfor y con Executrain. También agradeceros el tiempo que habéis dedicado, tanto para los asistentes de España como de México. Y si que nos es de gran ayuda, como ha indicado Erika, pues conocer vuestra opinión. En las distintas URLs podéis pues bueno, comentarnos un poco qué tipos de temas os gustaría ver y podemos adaptar nuestro calendario de eventos en base también a vuestras necesidades y preferencias. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo. Disculpad la demora de unos 10 minutos aproximadamente.